El territorio cambia de manos de forma lenta, pero las municiones y el equipamiento es destruido y consumido a tasas extremas. En esa clase de lucha, la resistencia de una fuerza armada le debe mucho al reemplazo de equipamiento. Para Ucrania eso significa ver los detalles de provisiones por parte del extranjero y algo de producción doméstica, pero para Rusia, que no tiene muchos aliados, uno de los factores claves es su propia producción industrial militar, un tema que está constantemente tergiversado por la prensa y la propaganda. Por un lado, tenemos unas fuentes que dicen que Rusia produce suficiente equipamiento para superar a toda la OTAN por sí sola. En el otro extremo, produce poco de valor o calidad. En este video veremos datos así como observaciones del campo para intentar lograr un entendimiento y acercarnos a la verdad. Desde ya les aviso, nadie sabe la verdad en este aspecto, pero obtendrán una buena idea para entender cuánto equipamiento produce Rusia y lo que significa para su habilidad de sostener una guerra larga. También recuerden lo siguiente, incluso en las fuentes más oficiales, el término reportado no representa exactitud, precisión o veracidad. Me parece una clarificación importante antes de empezar. Primero que todo veremos datos reportados por la misma Rusia, es decir, lo que dicen los políticos acerca de números en público, y luego 3 paquetes de datos provenientes de Rusia. El presupuesto de defensa, datos corporativos que nos mostrarán cuánto ganan construyendo equipamiento militar, y datos de producción de Rosstat que nos pretenden decir cuánto está produciendo el país. Pero como cabe la leve posibilidad de que los datos oficiales rusos no sean reales, también tendremos que ver desde fuentes abiertas qué es lo que están recibiendo los rusos en el campo, y por lo tanto, qué están perdiendo. ¿Y qué podría decirnos esto acerca de los niveles de producción? Está de más decir que incluso teniendo todos los datos, es difícil entregar una evaluación, porque para empezar, esos datos no son 100% precisos por la corrupción y el engaño. Y les sorprenderá saber que si no tienes acceso especial, no podrías obtener esos datos que estás buscando. Pero hay algunos métodos que se pueden usar para enfrentar el problema, principalmente usando las 4 fuentes de datos mencionadas y cruzándolas para encontrar contradicciones, correcciones o pistas. Empecemos. La agencia de noticias rusa, TASS, el 14 de agosto dijo, comillas, Rusia cuadruplicó la producción de vehículos blindados a lo largo del año. En realidad, eso lo dijo Vladimir Artyakov, uno de los jefes de la corporación estatal de Rostec. Desafortunadamente no podemos simplemente tomar los valores de producción pre-invasión, multiplicarlo por 4 y listo, tenemos un estimado, porque lo que dijo es en realidad extremadamente vago. No especifica qué quiere decir con producción. ¿Son acaso vehículos enteramente nuevos? ¿Son vehículos modernizados? ¿Son vehículos reparados? ¿Vehículos reactivados? El hecho de que no haya dado el número nos lleva a estas preguntas porque de haberlo dicho, sabríamos a qué se refiere. Este es uno de los problemas generales que se presentan cuando usamos las fuentes oficiales en declaraciones rusas acerca de su producción en defensa, porque son contradictorios en el sentido de que no calzan con otras fuentes oficiales rusas que dicen otra cosa. Entonces el gobierno ruso no tiene una historia unificada acerca del tema de la producción. El segundo problema es que son muy vagos, porque la mayoría de estas declaraciones superficialmente parecieran contener mucha información útil, pero en realidad no hacen más que presentar inseguridad. Por ejemplo, el 14 de junio, Putin dijo que a lo largo del año la producción del principal tipo de armas incrementó 2.7 veces y hasta 10 veces en las áreas de mayor demanda. ¿Y cuáles serían esas, comillas, áreas de mayor demanda? No lo dice. ¿Son misiles, artillería, tanques, APCs, aviones? Y de nuevo, tampoco explica qué significa la palabra producción. Alternativamente, los rusos puede que estén valorizando la producción en términos financieros. Quizás 10 veces no se refiere al número, sino que a cuánto cuesta el arma. Pero en ese caso tenemos que la inflación y la devaluación del rublo no hace más que volver ineficiente la producción, porque sin la capacidad de importar productos desde afuera, tienes que compensarlo con mano de obra trabajando extra, y al final la capacidad disminuye.
Todo esto significa que cada unidad producida va teniendo un costo mayor y se toma como si fuese un incremento en la producción. Técnicamente es cierto, aumentó la producción, pero sí es engañoso. Quiere decir que una de las maneras de incrementar la producción es volver la construcción de cosas algo más costoso. Otra razón por la que es difícil usar estos valores es porque suelen ser expresados en términos de porcentaje, que no sirven para nada cuando no sabes cuál es el valor base. Aquí tenemos otra frase de Rostec que expresa que la producción de armas pequeñas incrementó un 40%, mientras que la producción de misiles Vickers incrementó 1.5 veces. Pero si no conoces cuál es el número base, realmente no sabes cuán significativo es ese porcentaje. 40% de producción de más Kalashnikovs, yo creo que es bastante, mucho. Pero 150% más misiles Vickers puede significar entre 300 a 500 más al año. Es algo que claramente le va a doler a Ucrania, pero no cambiará la guerra. Ejemplo, el año 2020 se realizó un contrato para producir 7 Sukhoi 34 al año. En el 2021, 15 K-52 al año. Un incremento del 200% en ambos casos realmente no cambia nada. Y con respecto a la producción de K-52, el contrato de 30 helicópteros a ser producidos en el año 2022 y 2023 ni siquiera es suficiente para reemplazar las pérdidas documentadas, que ya van en 59. Eso sin tomar en cuenta aquellas posibles pérdidas de las cuales nadie sabe o ocurrieron. Y también ahí podemos meter las pérdidas por fallos mecánicos. Entonces Rostec tendría que doblar la producción para apenas mantenerse iguales a como estaban antes. Y otros productos más nicho, como los motores del Tupolev 160, son incluso menores en producción, hablamos de 4 al año. Un solo Tupolev 160 utiliza 4 motores. Estos bombarderos están siendo utilizados al máximo de su capacidad y no sería extraño que uno de estos días ocurra un accidente. En otros casos los reportes oficiales no son vagos, pero son hechos por Dmitry Medvedev, como resultado completamente divorciado de la realidad. Dmitry es un exportador de muchas amenazas interesantes como apocalipsis nuclear, choque de sables y proyecciones masivas de producción militar rusa. Por ejemplo, él dijo que las fábricas rusas están produciendo más armas que las que necesita Rusia. Eso claramente explica la gran disminución en la tasa de artillería, porque los rusos simplemente se aburrieron de abusar y quieren darle a Ucrania una oportunidad. O quieren probar los T-62M, ¿cierto? Luego tienes comentarios de YouTube y videos de ciertos personajes que te dicen que Rusia ha incrementado su producción exponencialmente. Unimos todo esto y también añadimos los reportes occidentales, como por ejemplo decir que la producción de munición de artillería incrementó de 1 a 2 millones por año. O según un instituto de análisis francés dice que la producción de tanques es de 900 al año. De entre ellos, menos de 200 son nuevos y el resto son reactivados. Pero los datos certifican todas estas afirmaciones, porque podemos centrarnos en leer todos estos titulares y entrevistas, etc. O podemos hacer lo que hacen los investigadores, seguir el rastro de dinero. Primero veamos el presupuesto de defensa, que es de aproximadamente 5 trillones de rublos. La conversión en dólares depende, pero ahora anda en los 53 millones de dólares. Yo creo que lo mejor es simplemente usar los rublos porque la conversión a dólares salta demasiado a lo largo de estos últimos meses. Si lo comparamos con otras áreas de gasto nacional, el presupuesto de defensa va más allá que el de economía nacional, políticas sociales, educación o salud. Es interesante ver que sus proyecciones para el año 2024 y 2025 son una disminución del presupuesto de defensa. De hecho, el presupuesto de seguridad interna será superior al de defensa nacional. Totalmente contradictorio a la narrativa de que Ucrania y la OTAN son un peligro existencial. Vamos gastando en seguridad interna y orden público, ¿por qué será? Pero bueno, luchar una guerra es extremadamente costosa y gran parte del presupuesto se lo llevan gastos como los salarios.
1 trillón del presupuesto de defensa se lo lleva el sueldo del personal de las Fuerzas Armadas. Y de hecho, hay mayores y mayores ofertas para atraer y retener junto a un buen botín de bonos y recompensas. También hay costos operacionales que incrementan junto al personal atraído y retenido con las medidas anteriores. Costos de comida, servicios de apoyo, transporte, combustible, etc. Es ahí que tenemos que ir descartando todos estos costos y se darán cuenta que el presupuesto restante para la producción de nuevo armamento es residual. Y eso deja un tope duro que limita los estimados de producción. Entonces, para resumir, hay un gran incremento en los gastos, hay un incremento en los costos y aún así el presupuesto en términos reales puede que sea incluso menor, algo no calza, especialmente cuando lo juntamos con los reportes oficiales que vimos antes. Revisemos fuentes menos clasificadas como la de Rostec, una megacorporación en Rusia. Acorde a su director general, la mayoría de los productos usados en operaciones militares en Ucrania son manufacturados por Rostec. En 2022, los beneficios incrementaron de 2.12 trillones de rublo comparado a 2.06 trillones en 2021. Recuerden, la inflación es prácticamente lo mismo. Los sueldos incrementaron en un 17% más que nada por la inflación y turnos extra, mientras que la producción por trabajador aumentó en 2.5%, lo que no sugiere para nada una revolución en la eficiencia de producción. Todos estos datos los pueden revisar en la página web oficial de Rostec. Y chequeen esto. Las ganancias en el apartado civil de Rostec son del 45%. Se espera que para 2025 suban al 50%. El 55% ahora son ganancias en productos militares. Aplicamos ese 55% a sus ganancias anuales y obtenemos que Rostec gana 1.174 trillones de rublos para el año 2022. Y ese valor importa, porque en la entrevista con el director general, él dijo que Rostec produce en volumen general la mitad de las órdenes y contratos de defensa, pero si hablamos de productos que están participando en la operación militar especial, hoy en día serían casi el 80%. De nuevo, el 80% de los productos vendidos por Rostec en la operación militar especial equivalen a 1.174 trillones. Ahora bien, él podría estar mintiendo, podrían haber excepciones, o quizás parte de las ganancias militares también tengan que ver con exportaciones, en cuyo caso, peor. Pero es importante esto que les acabo de mostrar, y además nos permite acercarnos mucho más a la verdad. Revisemos los índices industriales de Rostat. Sí, una fuente rusa, hay que mantener en mente que siempre puede ser mentira o corrupta. Y para simplificar, si miramos los gráficos y dice 110, entonces hubo un incremento del 10% en una categoría particular. Al estar en una guerra, todas las categorías relevantes a la producción militar deberían dispararse. Veamos qué dicen los datos. Hubo un incremento general del 2.6% entre enero y abril de 2022 y enero-abril de 2023. En 2021, la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipamiento, que es la categoría donde encuentras, por ejemplo, municiones de artillería, era de 111,8% y en 2022 bajó 10 puntos, para volver a repuntar a 129,7% en el año 2023. Eso es consistente con decir que efectivamente incrementó la producción de munición de artillería, pero no es consistente con las estimaciones que se suelen dar y no calza con su consumo de artillería durante el año 2022. En todo caso, hay un factor que complica las cosas, y es que muchas de estas categorías incluyen el uso civil, porque un chip o microprocesador puede ir al computador de alguna empresa civil como puede ir dentro de una máquina de guerra. Entonces pueden haber dos aristas, y es que la producción civil al caer enmascara la producción en defensa, como puede ser que al ser menor, sobrerepresente dicha producción militar. O sea, del 100% de producción, de repente
se producen menos autos, como sí ocurrió en 2022, un 10% menos. Por lo tanto, la categoría pasaría de 100 a 90, pero la producción militar se mantuvo igual. Al mismo tiempo, al tener menor producción civil, al contraste pareciera que hay mayor producción militar porque ocupa más espacio de la torta. Lo contrario también puede ocurrir, espero haberme explicado bien. Teniendo en consideración todas estas cosas, es imposible que la producción militar haya incrementado múltiples veces sin que la economía civil se haya contraído como un agujero negro. Algo que en realidad ocurre al revés, porque Rostad dice que incrementaron los bienes civiles, o sea, tabaco, mueblería, buses, etc. Esto reduce el espacio para incrementos en la producción en defensa. Si todo esto es más o menos preciso, entonces se sugiere un incremento moderado en la producción de defensa. Claramente 2022 no fue un buen año para la producción militar. Quizás habían algunos líderes que no pensaban que esta guerra iba a ser larga y que una movilización industrial completa no era necesaria. Pero los números de 2023 nos indican que esta hipotética mentalidad está cambiando. Y yo sé que todo esto parece muy confuso, comparar datos rusos con datos rusos es confuso, pero tiene que quedar claro que no puedes ver estos datos de origen ruso y usarlos para fundamentar tu hipótesis, tu fan theory, de que se van a producir 1500 T-90M y que se van a hacer 1000 T-14 Armatas. Y también es seguro decir que la producción rusa no está al nivel como para sostener una guerra larga de esta intensidad. Entonces se nos presenta un problema. ¿Cómo es que Rusia reemplaza cantidades inmensas de equipamiento y munición sin gastar tanto dinero o producir tantas cosas nuevas? Una de las explicaciones es que la producción de equipamiento para ser exportado sencillamente se usa de forma doméstica y por lo tanto no aumenta la producción, pero sí aumenta la disponibilidad de equipamiento. Esto es súper malo para países como India, que están esperando sus importaciones rusas por mucho tiempo. Pero bueno, a Rusia no le importa mucho el estatus y la reputación internacional o tener buenos lazos con los demás países. Y esto de las exportaciones tiene el potencial de ser importante dadas las escalas de exportaciones anteriores. Creo que la respuesta al problema es la reactivación y restauración, porque una pieza de equipamiento reactivada no pasa por los índices de producción industrial o ganancias financieras. La reactivación generalmente es más barata que construir algo de cero o una modernización integral. Y todo apunta a que la principal fuente de reactivaciones de momento se encuentra en los depósitos del legado soviético, y que las fuentes públicas llamen a esto producción no significa realmente que sea producción. Que hayas guardado una lata de atún por un año, de repente te dio hambre, no puedes ir a comprar comida y sacas el atún de donde sea que lo estabas guardando, no significa que espontáneamente produjiste un atún. La reactivación solo funciona mientras tengas cosas que reactivar, y se va volviendo progresivamente más difícil mientras más escarbas en las catacumbas soviéticas. Porque casi siempre las personas quieren agarrar la fruta que cuelga más bajo. La reactivación de estos depósitos incluye desde equipamiento que solo necesita ser encendido para chequear que efectivamente enciende, a sacar telarañas y nidos metidos en el autocargador con la esperanza de que algún conscripto de los 70 no se haya robado un cable importante. En fin, yo creo que la reactivación de este viejo equipamiento está siendo tratado por las fuentes de prensa pública como producción. Pero si por alguna razón no quieres creerle a Rusia, debes observar la escena del crimen para enlazar la producción al uso y finalmente la pérdida. El método es bastante sencillo, ver qué clase de equipamiento identificable aparece en las manos del soldado ruso promedio en Ucrania, y ver qué aparece en las bajas identificadas en fuentes abiertas, es decir, qué se está reventando. En base a eso podemos asumir lo siguiente: Rusia no está utilizando el equipamiento que podría posiblemente querer. Si una pieza de equipamiento está siendo producida, lo más probable es que esté siendo desplegada, y se vería en videos de drones, tanto ucranianos como drones rusos, y propaganda de ambos lados, o siendo utilizado o siendo destruido.
y las pérdidas parcialmente reflejan el equipamiento en particular desplegado. Es decir, si Rusia de verdad estuviese produciendo 1000 T-90M, es lógico pensar que se verían al menos 500 en combate, ¿cierto? Se pueden generar entonces tres hipótesis. El mundo Medvedev. La producción de nuevo equipamiento suplanta a sistemas más antiguos. Rusia está colapsando. El ejército ruso solo va usando equipamiento reactivado a medida que se vuelve disponible. O la versión media, que es la que me gusta a mí, donde hay una porción más pequeña de las fuerzas con reemplazos modernos porque no es suficiente, y una gran parte está obteniendo lo que sea que esté reactivado, reemplazando sistemas que ya no se producen con versiones o equipamiento cada vez más antiguo. Y creo que todavía hay gente que dice, hice un video hace mucho tiempo, creo que el año pasado, que decían que Rusia aún no mandaba su mejor equipamiento, sus mejores soldados, etc. Y me parece que esa idea le parece atractiva a los más extremis prorrusos porque da la teoría de que al enviar al conscripto en un T-62 a comerse un Javelin de forma intencional, lo que es horrible, eventualmente a Ucrania se le acabarán los Javelins y los miles de T-90 pueden llegar con toda la gloria ante un enemigo debilitado. Pero la idea no es cierta, nunca lo será, porque Rusia cuando tiene buen equipamiento disponible, lo utiliza. Y quiero conversar del T-80. A medida que ha pasado el tiempo, por ejemplo, de entre todos los tipos, el T-80 tuvo el 23% de las bajas en febrero y abril de 2022, pero en mayo y agosto de 2023 tuvo el 53% de las bajas. Y esto no es el resultado de nueva producción de T-80, porque hasta agosto, Rusia no ha producido nuevos chasis desde el año 1991, y tampoco son versiones nuevas. En febrero, el 59% de las bajas eran variantes T-80U. En agosto 2023, el T-80U representa el 2% de las bajas, con el 82% siendo el T-80VV y el 17% el T-80VVM. Y eso es porque los tanquistas rusos no son estúpidos como para elegir combatir en un T-80V por sobre un T-80U, dado que el T-80U en realidad es superior al T-80V. Pero para este punto, prácticamente ya está extinto el T-80U, porque esa variante no tiene una modernización como todo el resto de los T-80VV, que pueden ser modernizados al estándar T-80VVM. Entonces, ¿por qué hay un 82% de pérdidas de T-80V y VV? Puede ser porque no han alcanzado a pasar por el proceso de modernización. Son enviados urgentemente para reemplazar pérdidas. Donde sí ha habido nueva producción es con el T-90M, porque el 100% de las pérdidas de T-90A a inicios de la guerra eran del 100%. Mientras que el actual 100% de pérdidas de T-90 son de la variante T-90M. O sea, se está produciendo, se está desplegando. Con los VMP la historia es parecida. De no haber producción de VMP3, este iría desapareciendo progresivamente, dando paso más y más a los VMP2 y VMP1, de los cuales se produjeron miles y miles, por lo tanto a harta capacidad de reactivación. Pero aún así vemos al VMP3 ahí aguantando, y esto sugiere una producción activa y consistente del VMP3. A pesar de eso, curiosamente vemos un incremento de pérdidas de VMP1, y esto irremediablemente lleva a la pregunta, ¿por qué no hay más VMP2? Deberían haber muchos más en almacenamiento. ¿Debe haber algún cuello de botella que genera esto? No lo sé. Hablemos de la aviación. El último ataque con ATACMS, cada avión y cada tornillo les cuesta. Y aquí les voy a dar un golpe de realidad a los comentaristas prorrusos que dicen que la BKS puede competir con la USAF o la Armada, sin siquiera mencionar que los pilotos, institución y hardware es superior en Occidente, ni siquiera en números pueden acercarse. Porque la flota operativa de Sukhoi 34 y Sukhoi 35, de 40 y 25 en 2014, pasó a 124 y 97 respectivamente en el año 2021. Háganse una idea, desde 2014 a 2021, se han producido 752 F-35. No es una competencia, ni siquiera están en la misma liga. Pero no todo es malo para la BKS.
solo se han perdido 24 Sukhoi 34 y 5 Sukhoi 35S. No se les han acabado los aviones, ni se les acabarán al corto o mediano plazo. Al mismo tiempo, tampoco habrá una expansión de la BKS ni en el corto o mediano plazo. Desde este punto, ¿qué más queda tocar? Vale decir que no todos los sistemas se gastan a la misma tasa y eventualmente llegarás al punto en que un sistema crítico se acabará. Cuando eso suceda, será el punto crítico de falla, y el ejército ruso está mostrando puntos críticos potenciales. Los depósitos de tanques y artillería se están vaciando. Ya no se están rellenando, son finitos. Se puede comprobar comprando un satélite y apuntando a uno de esos lugares. Los depósitos de tanques y artillería se están vaciando. Se puede comprobar comprando un satélite y apuntando a uno de esos lugares. Y no es como que los rusos se están jugando a las escondidas moviendo toneladas de acero dentro de una montaña como si fuese una broma. A este ritmo de intensidad y pérdidas, como lo que ocurre en Avdiivka, eventualmente se les va a acabar. Pero la palabra crítica es ritmo de intensidad. Es clave. Si se mantiene la intensidad actual, a Rusia se le van a acabar los tanques y la artillería, o más bien, quedarán solamente con las líneas de producción activas que, como vimos, no son suficientes ni de cerca. Y todo esto en realidad depende de que Ucrania sea capaz de mantener las tasas de desgaste. Para concluir, la evidencia sugiere que Rusia está empezando a movilizar su industria, hasta cierto punto, aplicando extensiones de turno, reclutando más trabajadores y estableciendo más instalaciones de reparaciones. La producción de defensa rusa en las categorías examinadas pareciera estar incrementando en términos de cantidad a pesar de las sanciones. Estos incrementos, sin embargo, no son suficientes para compensar por las bajas observadas en el campo, y Rusia necesita restaurar equipamiento antiguo para mantener sus cantidades. Es probable que la fuerza rusa se polarice aún más en términos de la calidad del equipamiento de aquí en adelante. El factor limitante, la resistencia rusa a largo plazo, está atada a la intensidad del conflicto y por lo tanto la atrición asociada. Y finalmente, está bien relacionada a la resistencia ucraniana, que es una cuestión para otro video.